creo que aquí hoy... lugar a la asociación, a la Fundación de la Universidad y al compañero Antonio, que es el quien realmente está trabajando con vosotras y que pensó en mí para contaros un poco la visión de la gerencia, ¿vale? He transmitido a toda la dirección, matizar un poquito que yo no soy director médico, soy solo coordinador, y dentro de esas funciones de coordinación, pues aclarar un poquito a lo que me dedico, que es precisamente a que los procesos asistenciales, la cartera de servicios mínimos, es decir, lo que tenemos que hacer en atención primaria se haga con la mayor calidad y con la menor variabilidad que signifiquen criterios, ¿vale? Entonces, cuando me pidió Antonio un poco que hablara un poco del proyecto de la unidad, pues lo que hice es analizar los datos que tenemos de las personas con fibromialgia y fatiga crónica en Salamanca. Pedí unos datos, una explotación de datos a Valladolid, la he ordenado un poquito para que yo creo que la tengáis, os he dejado la presentación, y para que veáis un poco por qué es importante, pues en este momento, trabajar de esta forma, con una unidad multidisciplinar, ¿vale? Es la opinión que tenemos desde gerencia, que es importante, y a veces, pues bueno, también tenéis que entender que vamos a tener dificultades para hacer proyectos que se salgan un poco de la dinámica habitual, pero bueno, hasta ahora pues sí que tenemos la capacidad de ir creciendo poquito a poco y con los datos que os voy a presentar, pues veréis que tenemos capacidad de hacer más cosas, ¿vale? Voy a compartir pantalla, un momentito. A ver. Vale, yo creo que se ve, ¿vale? Entonces hemos titulado a esta ponencia Gestión del proceso, ¿vale? Antonio os ve a vosotras, a los pacientes, de forma individual, y yo desde la gestión vemos a los pacientes de forma grupal y tenemos que atender a la comunidad escuchando, en este caso, a una asociación y sus demandas. Entonces esto es un ejercicio de transparencia, de que veáis cómo se gestiona un proceso asistencial desde una gerencia, ¿vale? Entonces, lo primero que os voy a hablar es de los recursos que tiene este proceso asistencial y mi opinión, cómo están esos recursos y qué hay que hacer para mejorarlo, ¿vale? Como sabéis, dentro de los procesos asistenciales de la Gerencia Regional de Salud, que están colgados en la web, pues tenemos específicamente un proceso asistencial del año 2012, que esa es la primera cosa que nos dice. Este proceso asistencial, evidentemente, no está actualizado, está obsoleto, ¿vale? Los procesos asistenciales dentro de la Gerencia Regional de Salud pues han ido cambiando incluso de departamento históricamente y bueno, pues ha habido gente con mucha voluntad de ponerlos en marcha, pero a veces los documentos se han quedado ahí en un documento que no se ha aplicado. Lo importante de un proceso es aplicarlo. Muchas veces yo digo, es mejor primero hacer y luego escribir, ¿vale? Muchas veces escribimos cosas, pero hay que ejecutarlas porque si no, no sirve de nada. Pero bueno, sí que es un documento que aunque esté obsoleto muchas cosas, sobre todo en cuanto a clasificaciones, diagnósticos, etcétera, pero en cuanto a las cosas que hay que hacer con las pacientes con fibromialgia, en este caso, porque habla solo de fibromialgia, pues lo deja bien claro, ¿vale? Y deja bien claro lo que tienen que hacer todos los componentes del equipo, tanto en el ámbito de atención primaria como en el ámbito de atención hospitalaria o servicios sociales, ¿vale? Justo antes de la pandemia, pues hicimos un esfuerzo de crear una nueva cartera de servicios de atención primaria, renovamos toda la cartera y empezamos a presentarla y se nos vino la pandemia encima. Y dentro de la cartera de servicios de atención primaria veremos cómo ha quedado englobada la fibromialgia y la fatiga crónica, ¿vale? Cuando se aprobó en el 2019 la nueva cartera de servicios de atención primaria, una de las cosas a las que me dedico yo en la gerencia y colaborando también con Valladolid es que esa cartera de servicios, para poderla aplicar, tengamos unas guías asistenciales en la historia clínica electrónica donde podamos recoger los datos de los pacientes con la menor variabilidad posible para que más o menos ante un mismo proceso clínico como puede ser la fibromialgia, pues todos los profesionales recojan pues, una correcta anamnesis sobre el dolor que tienen, una correcta anamnesis sobre los síntomas acompañantes y sobre las técnicas tanto de cuidados como de fisioterapia, o, apoyo psicológico o tratamientos médicos que se han realizado, ¿vale? Tuvimos un hándicap que la pandemia hizo que esta herramienta informática, que ya era bastante lenta y bastante poco conocida y poco usada por los profesionales, pues se tuvieron que desactivar guías menos prioritarias porque había que dar prioridad a que funcionaran bien las guías asistenciales para tratar el COVID, ¿vale? Entonces ahora estamos haciendo tanto un esfuerzo de activación otra vez de las guías de trabajo
como de cambio de plataforma, una plataforma que nos va a permitir trabajar de forma más ágil y además que también podamos trabajar en los procesos que no existían. Entró la atención a la persona con dolor crónico no oncológico, ¿vale? Dentro de ese concepto general, pues se metieron aquellos procesos con dolor crónico que evidentemente no estaban englobados en el proceso anterior de necesidad de cuidados paliativos, etcétera, pero que sí que se veía que necesitaban una atención con menor variabilidad y había que regularlo, y la mejor forma es que estuviera en la cartera de servicios de atención primaria. A ver si me permite continuar. Perdonad, que me he salido. Vale, bueno, este proceso tiene una guía asistencial en la que no me voy a meter, con una serie de escalas de valoración del dolor, de una serie de preguntas específicas sobre el dolor, ¿vale? Para que todos los profesionales lo recojan de alguna forma. Tiene algunos cuestionarios recomendables, ¿vale? Y tienen unas actuaciones y un plan terapéutico pues comunes, ¿vale? Estábamos, como os digo, formando en esta nueva cartera de servicios y en las nuevas guías asistenciales, y se nos vino encima la pandemia y tuvimos que aparcarlo por un lado. Además, desde el año 2018 se renovaron los procesos de fisioterapia, los protocolos de fisioterapia en atención primaria, y uno de los protocolos importantes donde está contemplada la atención al dolor crónico y donde está incluida la atención a la fibromialgia es el protocolo de adaptación fisioterápica en dolor crónico, que es un protocolo en el que ha colaborado además gente de aquí de Salamanca y que es una de las patas del tratamiento que necesitáis, el tratamiento que este tipo de pacientes necesita y que tenemos que retomar, y estamos intentando que también pues, la Dirección de Enfermería, que está por la labor de apoyarnos en establecer recursos para que este protocolo se lleve a cabo. Sabéis que hay una deficiencia de fisioterapeutas en general, no solo para esto, sino para todo en general, que hay mucha lista de espera, y dentro de esa ausencia de recursos, pues nosotros queremos que se nos destine un recurso específico para poder apoyar a la unidad multidisciplinar. Nosotros, por nuestra cuenta, hicimos una infografía que hemos remitido a todos los profesionales, en las que, independientemente de que el proceso asistencial estuviera desactualizado, pues tratábamos de recordar los aspectos claves de la clasificación, del diagnóstico adecuado de los pacientes y, sobre todo, del plan terapéutico que tienen que tener estos pacientes, ¿vale? El objetivo era mejorar la cobertura, la calidad y los resultados del proceso asistencial en nuestro ámbito de atención primaria, ¿vale? Que el plan terapéutico lo coordináramos de alguna forma y viéramos que se aplicaba adecuadamente, y para eso creamos, con la iniciativa de Antonio sobre todo, pues la consulta Unidad de Referencia de Fibromialgia y Fatiga Crónica, que fue primero en fase de pilotaje con 2 centros de salud, y luego ya a partir de julio del año pasado lo extendimos a todos los centros de la provincia, ¿vale? Con un teléfono de contacto para poder citar los pacientes que los compañeros tuvieran dudas a la hora de clasificarlos o a la hora del manejo. Es como un refuerzo para que estos pacientes se orientaran bien y se les hicieran las actividades del plan terapéutico de forma adecuada. Pues de esta forma, pues lo que queremos es con esta forma de trabajar es cubrir los 4 pilares básicos de la atención a este paciente. La parte de la medicina, que se haga adecuadamente el diagnóstico, la clasificación, la estratificación, el manejo de fármacos y las interconsultas a atención hospitalaria cuando fueran necesarias para hacer otros diagnósticos diferenciales, etcétera. Que la parte de enfermería colabore en la enseñanza del proceso salud-enfermedad, en educación. Desde el principio con Antonio ha estado Inma, a la que agradecemos enormemente su esfuerzo haciendo esta parte. La parte de la fisioterapia, del ejercicio, de la aplicación de ese protocolo específico, para la que esperamos tener ese recurso específico en breve, con el que estamos intentando que se nos dé. Y la parte de la psicología, para la aplicación de la terapia cognitivo-conductual y el abordaje individual y grupal de los pacientes, con lo que creo que ya pues, os contará más Antonio. Ya hemos avanzado un poquito para tener un poco el apoyo de salud mental y del equipo de salud mental, con un recurso específico que nos dé salida al tratamiento que necesitan estos pacientes. Y sin olvidarnos, además, que desde atención primaria tenemos que ser coordinadores de la gestión de los apoyos familiares que tienen que tener estas pacientes, de la conciliación laboral que es necesaria, ¿vale? Son los pilares que nos van a reforzar esa atención sanitaria, del apoyo social, ¿vale? Y como el 8º pilar, el más importante, en el que yo creo que estáis muy bien en
en esta provincia, pues sería el asociacionismo fundamental para que el paciente con fibromialgia, fatiga crónica, esté sustentado y tenga los recursos suficientes para tener una vida de mayor calidad. Entonces vamos a analizar un poquito con qué población nos encontramos en la provincia de Salamanca. Vamos a ver la epidemiología, tanto que hemos hablado de la epidemiología de COVID, pues os voy a hablar de la epidemiología de la fibromialgia y la fatiga crónica, ¿vale? En Castilla y León tenemos diagnosticadas 11.186 personas con fibromialgia por los registros de Medora. Es un 0,47 del porcentaje de tarjetas, ¿vale? En series nacionales, se habla que la fibromialgia tiene una prevalencia del 2,3%, 2,4% sobre la población adulta, ¿vale? Teniendo en cuenta que aquí tendríamos que quitar a la población joven, que no salen esas series, pues como mucho llegaríamos al 1,5%, con lo cual sí que es esperable que al menos en los registros de Medora haya un infradiagnóstico o que estén los pacientes con otro proceso clínico distinto del de fibromialgia, ¿vale? Lo que vemos también que es el porcentaje de predominio del sexo femenino, el 94% en Castilla y León, ¿vale? Y el porcentaje de personas con el diagnóstico de fibromialgia sí que es más alto en algunas áreas de salud más pequeñitas, como el Bierzo, Soria y Palencia. De las áreas comparables a Salamanca es un poquito más alto en Burgos, y nosotros estamos un poquito a la par del diagnóstico con respecto a Castilla y León, con el 0,41% de los pacientes. Y esto nos supone que en Salamanca tenemos 1.337 personas con el diagnóstico de fibromialgia en toda la provincia, donde el 95% pues son mujeres, ¿vale? Y en nivel numérico sí que somos la segunda provincia de Castilla y León, después de Burgos, ¿vale? A nivel numérico. En cuanto a la distribución del síndrome de fatiga crónica, el número es más bajo, es de 78 personas con ese diagnóstico en Medora y 572 en Castilla y León, un porcentaje sobre tarjetas similar, ¿vale? Y a nivel numérico sí que es en Salamanca, otra vez, detrás de Burgos, las que tienen el segundo mayor número, ¿vale? Quería también analizar qué edad tienen estas pacientes, ¿vale? Y voy a hablar siempre en femenino por el predominio del 95-96%. Pues la edad promedio del diagnóstico en fibromialgia es 51 o 52 años, ¿vale? Y de fatiga crónica los 50, de cuando se les hizo el diagnóstico. Y la edad que tienen ahora es en torno a 60-61 años, las personas que tienen diagnosticada fibromialgia, y fatiga crónica en torno a los 56-55 años. Una de las preguntas que me hice al hacer este estudio es saber si las personas con fibromialgia han estado más afectadas por el COVID que el resto de la población, ¿vale? Entonces, por eso pedí estos datos, y estos son datos simplemente numéricos, y es el porcentaje de personas que han tenido COVID y las diagnosticadas de fibromialgia, ¿vale? La proporción sigue la misma regla, en Burgos en primer lugar, en proporción al número que tienen. Salamanca, 153 personas de esas 1.337 han tenido a fecha de mediados de abril diagnóstico de COVID, ¿vale? Tenemos incluso la distribución por centros de salud, donde podéis ver un poco pues que tenemos capacidad de analizar muchas cosas, ¿vale? Esta es la distribución por centros de salud, pero lo que queríamos saber es lo importante, sobre el porcentaje total. Sobre el porcentaje total de pacientes, pues parece que no las personas con fibromialgia han hecho bien las cosas, han cuidado bien, no han tenido más afectación que el resto de la población general, ¿vale? La población total sobre el número de tarjetas se ha afectado por COVID en el 13,22% a día de hoy, bueno, a finales de abril, y 11,44% si esa persona tenía el diagnóstico de fibromialgia, ¿vale? Luego tenéis aquí por centro de salud, pero claro, bueno, pues hay sitios pues, en alguna zona rural que no es representativo porque el número de diagnósticos es muy pequeñito y a nada pues que una familia haya tenido COVID, pues bueno, esto ya no nos vale ese valor. Lo importante es el valor de la media de la provincia, ¿vale? Y otra cosa que pedí a la hora de hacer esta ponencia es conocer si se está interrogando bien a estas pacientes, ¿vale? Y entonces he revisado en cualquier registro de una análisis específica de la que pedimos, de la que nos estamos llenando la boca a los profesionales de decir que hay que hacer bien, y estos son los datos, son pues muy malos datos, ¿vale? Tanto en Castilla y León como en Salamanca, pues solo en el 11% de los casos se interroga por los profesionales médicos en este caso, o de enfermería, porque las guías son de todo el equipo, de forma adecuada, ¿vale? Entonces tenemos que mejorar mucho en hablar con vosotras, sin más, en interrogar y ver las características de
del dolor, porque si no abordamos bien la fase inicial de diagnóstico adecuado, pues vamos a abordar muy mal la fase de enfoque terapéutico. Ese porcentaje, pues en alguna área les llama la atención y tenemos que hablar con ese área para ver qué cosas han hecho bien ahí, porque sí que destacan, pero bueno, en Salamanca estamos un poquito ligeramente por encima de Castilla y León, ¿vale? Analicé, pues, si esa anamnesis respecto a Castilla y León contemplaba algunos aspectos básicos de las personas que evidentemente la hacen, pues vemos que son personas motivadas, profesionales que manejan bien el proceso y preguntan sobre el estado de ánimo en el 87%, sobre el sueño en el 71%, simplemente si se ha preguntado por eso, no es si tiene alteración del ánimo, alteración del sueño o dolor, simplemente si se ha preguntado por las características del dolor, por la localización, por el inicio, por la duración, cosas que en todas las guías de práctica clínica decimos que hay que hacer, ¿vale? Entonces, alguna pregunta sobre el dolor en el 81%, pero cuando vamos a indagar realmente si se ha hecho una buena anamnesis específica, pues vemos que no, que ni en Castilla y León ni en Salamanca, ¿vale? También quería saber un poco, cuando necesitamos completar el diagnóstico, ¿dónde enviamos los médicos de atención primaria a estas personas? Pues bueno, veis aquí que figuran prácticamente todas las especialidades hospitalarias. Evidentemente, la primera es reumatología, la segunda es medicina interna. Sí que utilizamos el recurso de fisioterapia, ¿vale? Pero estos pacientes circulan por muchos sitios, ¿vale? Y aquí tenemos un poco ya los datos de la consulta de fibromialgia y fatiga crónica, los datos de actividad desde que se pone en marcha inicialmente en el Centro de Salud de Capuchinos para toda la provincia y progresivamente va cogiendo volumen de pacientes, ¿vale? Por un error informático no me daban los datos de la Alamedilla, pero bueno, los he analizado manualmente y ya vemos que incluso desde el traslado a la Alamedilla, que Antonio se traslada allí, empezamos a tener capacidad de, inicialmente, con un día a la semana, pues de ver más pacientes. Y en menos de un año han pasado por ahí 377 consultas, que es un volumen muy importante, ¿vale? Con lo que hablé con Antonio, pues me dice que el 60-70% son primeras consultas, con lo cual estamos pensando que cerca de 300 pacientes han pasado ya y se han orientado adecuadamente a través de una consulta de este tipo, ¿vale? Con lo cual, finalmente, como última diapositiva, pues las conclusiones. Las conclusiones son 3 conclusiones claras, que es que en Salamanca tenemos 1.415 personas diagnosticadas de fibromialgia y o síndrome de fatiga crónica, en su mayoría mujeres, con una edad media de 60 años y que llevan 5 o 10 años desde que se les hizo el diagnóstico. Y que durante la pandemia no han tenido una mayor afectación de COVID aguda que la población general, ¿vale? Por otro lado, es evidente que el proceso asistencial integrado de SACIL no está actualizado y es muy poco conocido y utilizado por los profesionales. Es necesario realizar una adecuada anamnesis específica a estos pacientes con el objetivo de mejorar el proceso diagnóstico, su clasificación y estratificación, porque con ello vamos a poder abordar mucho mejor a estos pacientes. Y finalmente, que procesos así con un número elevado de personas en una provincia, pero de una baja prevalencia general, ¿vale? Pues yo entiendo que sí son susceptibles y requieren un abordaje multidisciplinar coordinado desde el ámbito de la atención primaria y donde la asistencia de una unidad específica puede mejorar la implementación del proceso asistencial, porque sirve de formación, sirve de comunidad de capacitación al resto de profesionales y para mejorar la continuidad asistencial y evitar derivaciones innecesarias al hospital. Y esto simplemente un poco, y yo como gerencia, pues me traigo una última diapositiva en la que, aparte de daros las gracias, pues me llevaré los deberes para las cosas que haya que trasladar y que me digáis que tengo que pedir a mis jefes, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel. Yo tengo que reconocer y decir que ha sido muy grata esta exposición porque nos has mostrado una información que no teníamos. Llevábamos tiempo diciendo que si no había un registro que se pudiera valorar la afectación que había en Salamanca y nunca nos lo habíais dicho y esta vez por fin sí que vemos que hay un registro. Pero bueno, hablaremos luego, si os parece, en preguntas y respuestas luego después. Ahora, si os parece bien, le damos la palabra a Antonio para que pueda enlazar con lo que ha dicho Ángel y luego ya pasamos a las preguntas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, me parece que ya se oye, ¿verdad? Sí. 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 Hola.
Bueno, vamos a ver, voy a ser, no me voy a alargar mucho, bueno, pero de todas formas, en principio tengo que dar las gracias a Ángel, aparte de por venir, pero bueno, no, eso es lo más importante. Lo más importante es que quiero decir que desde, yo creo que 2 años, ¿no? Bueno, el 19 más o menos, que empezamos aquí a trabajar con estas cosas, realmente, bueno, yo al fin y al cabo es a lo que me dedicaba casi durante en cuerpo y alma, pero bueno, encontré a una persona que al fin y al cabo apoyaba todo este tipo de iniciativas y bueno, empezamos con una consulta prácticamente de la nada, ¿no? Empezaba incorporando gente, Inmaculada la enfermera, Iván, que había estado conmigo de residente, etcétera. Y bueno, ya lo hemos ido consiguiendo, tenemos el apoyo ya de los psicólogos, etcétera. Y bueno, y en poco tiempo también tendremos fisioterapia, etcétera. Y todo esto indiscutiblemente es por el apoyo de Ángel, porque normalmente, bueno, pues es el que se ocupa de transmitir lo que yo hablo con él y él es el que se encarga realmente de hablar después con la gerencia, con la dirección médica, etcétera, con la dirección de enfermería, etcétera, ¿no? Y bueno, esperemos que incluso a nivel de Valladolid, en Valladolid, pues pase lo mismo y esto, si conseguimos convertir esto incluso en un referente, no sé si unidad de referencia de Castilla, pero por lo menos como un referente en Castilla y León, pues mejor que mejor, ¿eh? Y es lo que quería decir antes de nada. O sea, que esto sería imposible sin tener una persona por detrás como Ángel que estuviera apoyando, porque al fin y al cabo yo soy aquí un trabajador que lo que hago, bueno, pues es hacer esto, pero hace falta una infraestructura que si no me la dan es imposible hacer nada. Bueno, lo que quería decir voy a ser breve, vuelvo a repetir, que es la fibromialgia, igual que digo fibromialgia, hablo también de síndrome de fatiga crónica, lo que pasa que bueno, la fibromialgia realmente está mucho más establecido como el diagnóstico en los pacientes, no es porque no haya pacientes de fatiga crónica, con síndrome de fatiga crónica, sino que ha sido un poco, bueno, pues ahora mismo todavía está en debate realmente lo que es fatiga crónica, síndrome de fatiga crónica o fatiga acompañante de la fibromialgia. Entonces quiero decir que es un trastorno crónico común, frecuente, benigno, potencialmente incapacitante y que se define fundamentalmente por el dolor generalizado o difuso. Después hablaremos Juncal del tema si quieres y da tiempo de lo que es la hipersensibilidad, sensibilización, etcétera, etcétera. Por eso digo dolor generalizado, a menudo y que es el fundamental, ¿no? A menudo acompañado de fatiga, trastornos del sueño y asociado con otros síntomas como depresión, disfunción cognitiva, etcétera, etcétera, etcétera. La causa es desconocida, aunque bueno, los estudios de investigación, como veremos, sugieren después pues un conjunto de cosas que predisponen una predisposición genética y posibles eventos desencadenantes. No conocemos la causa, pero sí desencadenantes. Bien. Por otra parte, la prevalencia, tenemos que hablar de alrededor de entre un 2 y un 4%. Ahora acaba de decir Ángel que hay bastantes menos diagnosticados. La prevalencia oficial, digamos, es distinta, precisamente porque la gente hasta ahora, muchísima gente está sin diagnosticar, ¿no? Porque los distintos estudios sugieren que hasta 1 de cada 20 pacientes que tienen síntomas de fibromialgia, en la atención primaria existe 1 de cada 20 pacientes de los que van tienen síntomas de fibromialgia. Entonces, este número lógicamente va en aumento a medida de que el reconocimiento por parte de los pacientes de la posibilidad de este tipo de enfermedades acuden a las consultas. Esto quiere decir que indudablemente con un diagnóstico mucho más específico y mucho más claro a la hora de los pacientes, pues va a aumentar y vamos a llegar a la prevalencia que existe pues prácticamente en todo el mundo, ¿no? Bien. Digo aquí que hay dudas, genera dudas entre familiares, entorno laboral y social, etcétera, porque precisamente esto es un problema gordo y es el que tenemos que valorar muchísimo. Por el otro día creo que hablé, y además como casi la mayoría de las personas que están aquí hoy estuvieron el otro día en el Congreso, hablé un poco de lo que era la invalidación o el dolor social, ¿no?
Al fin y al cabo es una experiencia percibida por los pacientes de rechazo, incredulidad, malentendido y no aceptación, y la perciben los pacientes de sus personas cercanas, como puede ser el cónyuge, la familia o el entorno laboral. Lo podemos llamar invalidación, dolor social, y sin extenderme mucho más, lo que quiero decir es que incluso se puede proponer sin temor a excederse como un componente más y destacado en lo que es el diccionario, en lo que son de la fibromialgia, en paralelo con otros síntomas capitales, incluso como puede ser el dolor físico. El dolor físico, aunque no sea un dolor de tipo nociceptivo. Bien, entonces por eso es necesario explicar la naturaleza del padecimiento, y también es necesario que los pacientes tienen que saber que hay que aplicar, tienen que cambiar en el estilo de vida. Bien, como he dicho, no sabemos la causa, hay unos desencadenantes que nunca causan la enfermedad, no nos engañemos, y que probablemente la despiertan, y que la ansiedad y la depresión, que no son causa de fibromialgia, aunque sí parece que empeoran el resto de los síntomas. Esto sería un círculo vicioso. Los pacientes con fibromialgia tienen más ansiedad y depresión, y la ansiedad y depresión empeora el proceso síndrome. Bueno, aquí he querido poner esto aquí, realmente serían los mecanismos que la desencadenan y los mecanismos que pueden, factores que produce la... A ver, un momento, porque me sale aquí arriba y no lo veo bien. Yo no sé si esto lo puedo quitar o no. Ahora con la presentación creo que no, habría que salirse y habría que quitarlo. Sí, es que no sé por qué no se quita. A ver. No, pues bueno, es igual, lo dejamos. Pero el problema es que no vemos el título. Se ve en la... ¿Lo veis vosotras? Arriba. Sí, sí que se ve. Sí, Pues Sí, sí. entonces, es que, claro, Sí. es que el problema es que no vamos a ver ningún título. ¿Cómo puedo hacer? Lo salgo. A ver. Vaya, hombre. Pero sigue lo mismo. hay que cambiarlo ahora en la presentación. A ver. Bueno, ahora yo creo que queda mejor, ¿no? Así lo estamos viendo perfecto, igual que antes, lo estamos viendo. Antes también yo lo veía por lo menos bien también. Sí, ahora se ve bien. Es que yo no lo veía, me salía muy arriba mucho. Vale, nosotros lo veíamos toda la... Bien. todo el taller. Bueno, ¿qué sabemos hasta ahora de qué produce fibromialgia? Bueno, sabemos que hay unos factores genéticos, no voy a hablar de ellos ahora, y de que hay sobre todo el sello de identidad es un procesamiento sensorial y del dolor. Digo de sensorial porque es de todos los estímulos, por eso incluso hay pacientes que simplemente la bocina de un coche le va a producir dolor, ¿no? En el sistema nervioso central alterado, ¿no? Que es lo que llamamos sensibilidad central o dolor centralizado. Vamos a ver, una cosa es sensibilidad central, otra cosa es sensibilización. Sensibilización es un proceso dinámico por el que se produce algo, se sensibiliza algo, ¿no? Y otra cosa es la sensibilidad, que es el estado en que el sistema nervioso central de la persona está. Entonces, en este caso, a ver, vuelve a salir otra vez aquí, pero no lo sé por qué sale. Bueno, en este caso lo que podríamos hablar de sensibilidad. Estaba hablando Juncal y yo creo que esto es importante y lo debemos de hablar ahora. Tengo entendido, porque yo coordino el grupo de trabajo a nivel nacional de fibromialgia, etcétera, etcétera. Entonces, de que hay incluso influencers dentro de redes, etcétera, donde parecía que estaban aconsejando de que cualquier ponencia donde se hablara de sensibilización central, que no se asistiera a ellas. Bueno, vamos a ver. La sensibilización central existe. Otra cosa es que la sensibilización central no es todo la fibromialgia ni el síndrome de fatiga crónica. No nos engañemos. Vamos a ver, incluso ahora estamos estudiando y estamos incluso llegando a conclusiones de que incluso podría haber cuadros de fibromialgia sin sensibilización central.
porque hay unos estímulos de arriba abajo y de abajo arriba, y dependiendo cuál predomine, son los mecanismos por los que se produce, y en ese caso no sería ni necesario que hubiera sensibilización central. Entonces, por eso pongo este otro tipo de cosas debajo, donde hay también, se han visto alteraciones neurohormonales, o sea, disfunción del sistema nervioso autonómico, por eso está el colon irritable, la cistitis intersticial, etcétera. Bueno, quien ha estado en la consulta, en la consulta que tenemos, pues han visto algunos que le hemos hecho hasta una prueba de disautonomía, la prueba de la NASA, ¿no? Para ver algunos si se caen, etcétera, eliminamos la frecuencia, etcétera, etcétera. También hay otros factores periféricos, por eso digo que no hace falta que solo sea. Y hay evidencia también de citoquinas anormales, de disfunción inmune y papel de la neuropatía de fibra pequeña. Incluso se han hecho en un estudio, lo que pasa es que lo único que hay es del 17, nosotros estamos empezando ahora uno, haciendo biopsias de piel, donde parece ser que inyectando glutamato en una zona del sistema, en la amígdala, en el cerebro, y parece ser que en las biopsias de piel aparece una disminución de fibras de pequeño tamaño sensoriales. Pero claro, el estudio que hay es del 17, entonces no se ha vuelto a hacer nada y es lo que nos escama un poco, ¿no? Porque si hubiera sido los resultados muy interesantes y quien lo hizo lo hubiera interesado, no lo habría dejado. Entonces, en ello andamos ahora, pero quiero decir que todo esto, bueno, pues está todo en evolución, afortunadamente. Entonces, por eso decía que no solo es sensibilización central y que realmente es por eso es por lo que esta gente han azuzado un poco al público en general diciendo que no. Bueno, ni una cosa ni otra. En esto no se puede ser extremista en nada, porque realmente si todo lo supiéramos ya, entonces no estaríamos aquí hablando. Bien, entonces, ¿qué dice? ¿Qué produce? ¿Qué dicen los pacientes? Bueno, pues me duele todo, que por la mañana tengo rigidez, que noto que las manos están hinchadas, que estoy muy cansada, me levanto más cansada de lo que me acuesto, tengo ansiedad, depresión, jaquecas, dismenorrea, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo se diagnostica? Bueno, vamos a ver, se diagnostica con lo que el paciente nos dice y lo que nosotros vemos. El tema de los criterios y todo esto del 90, del 2010, del 2011, del 16, incluso de los que incluso se han propuesto en el 18, que al final están quedando en nada porque son muy poco específicos, que es lo del dolor multisitio, simplemente lo que nos van a servir es un poco para clasificar tanto la intensidad de los cuadros como para la investigación, pero para nada más. No podemos hacer un diagnóstico y decir, lo que sí puede haber es un diagnóstico de sospecha por otro tipo de cosas, como veremos después, que tenemos que además creo que Ángel no ha puesto una infografía, que es la que ha enviado a todos los, no sé si la tendrá por ahí, después lo veremos. Bueno, pero los criterios no son el diagnóstico tiene que ser un diagnóstico clínico, anamnesis y exploración, y es fundamental. Entonces, lógicamente, veremos lo que es el dolor, veremos otro tipo de cosas y que no vienen ahora al caso en esta sesión. Y los criterios simplemente son para eso, para confirmar y sobre todo para hacer, por los grados de severidad, que incluso en el mismo paciente a lo largo de la vida van a ser distintos. El mismo paciente no va a tener el mismo grado de severidad y no, va a estar dentro de un continuo de enfermedad durante todo el periodo de su vida, durante los años de la cronicidad, va a estar en determinadas situaciones. Puede estar más enferma, más grave, menos grave, etcétera, etcétera. Bien, análisis y hay que hacer solo las necesarias y las pruebas de otro tipo igual. Y desde luego lo que hay que decir es que ni resonancias ni TAC son necesarios para el diagnóstico. Desgraciadamente se hacen muchos y bueno, entonces claro, lo que vemos es que, claro, son pacientes que han recorrido tantos médicos y tantas pruebas que van con 8 TAC, con 9 resonancias y no sé cuántas otro tipo de pruebas. Bueno, quiero decir que la fibromialgia no es un diagnóstico de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, una persona, aparte de tener fibromialgia, puede tener artritis reumatoide, puede tener cualquier enfermedad, puede padecer del corazón o puede padecer de diabetes. Entonces, no existe nada que excluya. Otra cosa es, a ver si me puedo explicar bien. Una cosa es que los síntomas por los que va la consulta se pueden explicar por otra causa,
Y eso es distinto, entonces lógicamente diríamos que tiene tal cosa. Lógicamente, si es diabético y tiene una neurosis, una neuropatía diabética y tiene una neuropatía periférica diabética, bueno, pues ese tipo de dolor ya sabemos qué es, entonces no vamos a estar pensando en otra cosa. Y otra cosa es un paciente que tiene un diagnóstico claro o es compatible con fibromialgia y aparte de eso tiene otro tipo de enfermedades que también le pueden causar dolores, como puede ser una artritis reumatoide, una artrosis o cualquier cosa de estas. Entonces, en ese caso, va a tener las dos cosas y habrá que tratar las dos cosas, como habrá que tratar también el paciente que tiene un problema psiquiátrico y que además tiene un problema de síndrome fibromiálgico o de fatiga crónica. Eso es muy importante. Entonces, quiero decir, no es una enfermedad psicógena primaria, no, ni mucho menos. Que una cosa empeore la otra, pues indudablemente, eso lo sabemos. ¿Cómo? Tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es que van por vías distintas y que se deben tratar por vías distintas también. Quiero decir, no distintos médicos, pero que cada problema tendrá un tratamiento específico. Y después, el diagnóstico siempre se debe de hacer en lo posible en atención primaria. Digo esto porque eso no quiere decir que los pacientes no se manden a otro tipo de especialistas. Tendrán que ir como van para otras cosas cuando hay que descartar y valorar otras patologías, como acabo de decir. Pero realmente este es un desafío en el que estamos embarcados y yo creo que es importante. Lo que pasa es que, claro, tiene problemas para la identificación, el diagnóstico, porque y a veces incluso se hacen tratamientos insuficientes dentro de la atención primaria, porque muchas veces en atención primaria son pacientes que se perciben como pacientes difíciles y donde el tiempo y los recursos son limitados, sobre todo el tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, claro, ¿qué ocurre? Bueno, pues entonces, desgraciadamente, la mayoría además de vosotras lo veréis, que habéis estado en el digestivo, en el reumatólogo, en el psiquiatra, en el de cirugía masilofacial, en el urólogo, en el dentista. Claro, entonces precisamente en ninguno llegando a un diagnóstico claro y al final, bueno, pues desgraciadamente en psiquiatría casi siempre o es el primero o es el último, pero no en el medio suele ser siempre digestivo, urología, etcétera, etcétera. Quiero decir con esto que al final, claro, son pacientes que cuando realmente se le hace un diagnóstico claro, tenemos una dificultad después, que han tomado todo tipo de medicamentos que nos podemos imaginar y a la hora de hay que empezar casi por hacer un blanqueo de tratamiento farmacológico, ¿no? Y no solo es farmacológico el tratamiento, ¿no? Bien, parece que esta percepción a nivel mundial esto está cambiando y es precisamente por lo que yo estoy inmerso en este tipo de cosas, ¿no? Porque los médicos de familia cada vez son muchísimo más capaces, digo, a nivel global. Yo creo que en Salamanca también no es lo mismo que hace 2 años. Yo recuerdo que y en Madrid, yo cuando llegué a Madrid, pues pasaba también lo mismo. O sea, que no, quiero decir con esto que no es lo mismo, que no hay que distinguir lo que es Salamanca o es Madrid. No, es que esto es una cosa general, ¿no? Pero parece que a nivel global y fuera incluso de España esto está cambiando y de hecho, bueno, hay un estudio no hace muchos años en la Universidad Ben Gurión, en Israel, donde el 70% de las fibromialgias se diagnosticaban en atención primaria y con un diagnóstico exacto comprobado después por distintos médicos de todo tipo de especialidades, porque realmente a la hora de contrastar es lo que se hace a la hora de hacer estudios. Bien, esto ya hace unos 10 años más o menos, ¿no? Y últimamente los últimos resultados, aunque no hay ningún estudio más contrastado ni a doble ciego, pero por estudios de tipo descriptivo se está comprobando de que esto está incluso superándose. Entonces, independientemente de esto, también tenemos que saber que el diagnóstico es fundamental, pero que el pronóstico en los pacientes que terminan en hospitales terciarios, el pronóstico se ensombrece mucho. Entonces, y en la calidad de vida va a ser muchísimo peor. Entonces, yo creo que merece la pena el reto en el que estamos, ¿no? Bueno,
¿qué hay que hacer? Bueno, retos del tratamiento, ya he dicho, tratamiento de los síntomas y tratamiento multimodal. No existe un tratamiento patrón para todos. Cada paciente necesita uno distinto. Y en cuanto a los fármacos, hay que empezar con dosis bajas porque volvemos a lo mismo, el tema de la sensibilidad. También hay sensibilidad a fármacos, no alergia, sensibilidad, que son cosas distintas. Bueno, todo esto es lo que se suele hacer, explicar en un programa, en la consulta, en la unidad, explicación, educación para evitar, tratamiento de alteraciones psicológicas asociadas si las hay, cambios de comportamiento hacia una actitud positiva, ejercicio físico, esto es a lo que tenemos que llegar por completo. Y después el asociacionismo especializado y los colectivos de autoayuda son fundamentales. Por eso las asociaciones de pacientes son tan importantes. Yo creo que las asociaciones de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, incluso de hipersensibilidad química o múltiple, son bastante importantes, no aquí solo, en el mundo entero. Pero yo creo que aquí además desde el año 2011, más o menos, han cambiado por completo, y entonces han evolucionado muchísimo y yo creo que, bueno, van por buen camino, ¿no? Hay que decir que los analgésicos tienen una eficacia parcial y que los fármacos van a mejorar, lógicamente, el dolor, el sueño, cansancio matutino, etcétera, y que hay que tener paciencia porque esto no es la purga de Benito y que tarda en actuar varias semanas. Lógicamente, un fármaco, bueno, no voy a decir ahora cuál, pero hay distintos, ¿no? Hay algunos que, bueno, si durante 6 semanas no hacen nada, no hay que seguir con él porque es absurdo, no va a hacer nada nunca. Bueno. Bien, y entonces, con todo lo que he dicho, a lo que voy, pues al fin y al cabo yo aquí traigo lo que es un marco para lo que es una atención integral con una unidad multidisciplinaria plena, ¿no? Entonces, lo primero, ya sabemos que hay que hacer un diagnóstico del paciente. De hecho, en la infografía que mandó Ángel ya hace tiempo, hace 2 años, a todos los médicos de la gerencia aparecía, bueno, pues hay un test que es el FERS, que son 6 preguntas, que tampoco es tan complicado, que bueno, si realmente eso lo puede hacer cualquier médico en primaria porque no va a tardar nada, ni medio minuto. Y si tiene más de 4 preguntas positivas, pues hombre, puede haber es un diagnóstico de sospecha. Un paciente que ya de entrada que llegue y que tenga dolores múltiples, difusos, si no generalizados, por lo menos difusos, y que tenga otra serie de síntomas compatibles con esto. No se le va a hacer a todo el mundo que entre por la puerta el FERS. Bien, entonces, si nosotros ya tenemos un diagnóstico confirmado de fibromialgia, lo que tenemos que hacer es educar al paciente, ¿no? Y es lo que hacemos, ¿no? Le proporcionamos una información básica sobre el diagnóstico, la fisiopatología, tratamiento y pronóstico de la enfermedad. Yo creo que la gente que me conoce o ha ido a la consulta, pues bueno, verá que más o menos lo que hacemos, intento explicarle. Ahora está también de moda lo que es la educación neurológica un poco a los pacientes y bueno, hay incluso hoy ha salido bueno, por ahí un artículo hablando de esto y bien, vale, bien. Incluso lo que pasa que se discute de si es realmente más rentable o más recomendable hacerlo online que hacerlo en persona. Yo sigo pensando que debe ser mixto, pero desde luego lo que no podemos eliminar por completo es la relación personal. Bien. Entonces, en la educación del paciente consiste en eso, recomendar al paciente fuentes de información rigurosas porque hay de todo, y más en el siglo XXI, e incluir a la familia y otras personas allegadas al paciente según cada caso en particular. Hace un momento hablaba de lo que es la invalidación o el dolor social, por eso es fundamental. La fibromialgia es una enfermedad de toda la familia que afecta a una persona, pero que lógicamente va a influir en todo tipo de relaciones. Bueno, después de todo esto, habrá que colaborar con el paciente para priorizar metas individualizadas para el tratamiento. Entonces, intentamos identificar en 1 o 2 síntomas o áreas funcionales más importantes y utilizar herramientas de evaluación que nos ayuden a hacer esto, ¿no? Bueno, ya los que han estado en la consulta también han visto que tenemos una serie de preguntas, cuestionarios, ETS, etcétera, que con arreglo a eso, pues después intentamos mejorar. Pues por ejemplo, el sueño, que es una de las cosas más importantes. Si una persona no duerme, difícilmente le vamos a quitar el dolor.
Y después de todo esto, pues bueno, pues tenemos que empezar a tomar iniciativas y estar preparado. Estar preparado por las dos partes, por parte del profesional sanitario y el paciente. El paciente tiene que ser una persona proactiva. O sea, una persona proactiva quiere decir que tiene que estar dispuesto a cambiar y que tiene que saber lo que le va a venir bien y lo que le va a venir mal y lo que tiene que hacer. No, si una persona que no sea proactiva, entonces simplemente se deje llevar, no vamos a conseguir absolutamente nada. Y en este caso, las asociaciones de pacientes son fundamentales para esto. Bien, entonces en una unidad de este tipo, como la que estamos formando, lo primero que hay que conocer es al paciente. Tenemos que conocer el equipo que estamos formando y lo que queremos. Ahora mismo está Iván, el otro médico, es conmigo, está Inmaculada como enfermera, posiblemente vendrá más gente. Después tenemos 2 psicólogas, del PIR y su jefe, José Antonio Benito, bueno, es una persona muy preparada. Y bueno, estamos, como ha dicho Ángel, con el tema de fisioterapia, que bueno, que está a punto de conseguirse y hacer, porque, hombre, yo lo que pretendo es hacer una fisioterapia, algo concreto para esto, no una fisioterapia que valga para todo. Mire, para esto hay que hacer cosas específicas en todos los campos, tanto médicos, fisioterapéuticos y psicológicos. Esto no puede valer cualquiera, y para hacer de todo, el fisioterapeuta que hace de todo, no. O sea, pues esto es fundamental, ¿no? Y después conocer la comunidad, lógicamente, de lo que tenemos. Acaba de darnos ahora unas cifras, Ángel, y a partir de ahí es de donde debemos trabajar, ¿no? Lógicamente van a salir muchos más, por de los 1.415 que están diagnosticados, pues seguramente van a ser más, por la población que tenemos en Salamanca. Cuidado, van a salir muchos más y algunos de los pacientes que están diagnosticados de fibromialgia, realmente yo he tenido yo alguno que le he dicho, mire usted, bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de lo que hoy sabemos en cuanto a este campo, pues a mí me parece que usted no padece de fibromialgia, a mí me parece que usted padece de otra cosa. O sea que también hay gente que realmente hay falsos positivos, no nos engañemos. Con diagnósticos erróneos hay no excesivamente, pero sí hay algún diagnóstico sobrediagnóstico y desde luego por el otro lado hay muchísimos que no están diagnosticados. Bien, entonces a partir de ahí lo que va a haber, lógicamente, unas terapias no farmacológicas, como voy a decir, tenemos que tratar las comorbilidades y en este caso es donde tendremos que derivar, igual que, bueno, pues como en cualquier patología, tendrán que ir a un sitio y a otro, por lo que parece a endocrino, a reumatología, a traumatología, a inmunología, a lo que sea, a neurología, lógicamente, pero siempre creo que esto es un problema ante todo médico y se debe de coordinar en un equipo donde haya un médico en atención primaria. Y eso es lo fundamental, porque lo que no se puede es que un paciente llegue, se vaya a otro sitio y se pierda, y vuelva después o termine en otro sitio y bueno, pues no sé, o vaya a una especialidad, le encuentre una analítica que tiene, por ejemplo, un cortisol bajo, y lo termina mandando a endocrino, el endocrinólogo no sabe nada de que esta mujer tiene un problema de esto, de un problema de fibromialgia y al final se ha perdido y no podemos conseguir hacer nada. Y eso es lo que hay que evitar. Entonces, todos los pacientes, tiene que haber un control y tiene que haber una ida y una vuelta, porque si no, no hacemos absolutamente nada. Bien. Y eso es lo que es tratar las comorbilidades. Y después, lógicamente, una farmacoterapia, fármacos que bueno, pues van cambiando a lo largo del tiempo y que cada día se están ensayando otros. Todo esto es un proceso que lo que estamos haciendo, pero lógicamente hay que vigilarlo en el tiempo y ver las mejorías y las recaídas. Para eso están las consultas de seguimiento. En las consultas posteriores, pues bueno, pues hay que ver el progreso, la actividad física, el uso de técnicas de autocontrol, la eficacia de los medicamentos, las comorbilidades, etcétera, etcétera. Bien, y para acabar todo esto, ¿qué hay que decir? Bueno, pues esto indudablemente es un proceso dinámico, que a medida que mejora o cambia la situación del paciente, también obligatoriamente cambiarán las prioridades y los objetivos del tratamiento. Por eso
decía desde el principio, cada paciente hay que tratarlo, cada paciente individualmente, no hay ninguno igual. Y segundo, cada paciente va cambiando a lo largo del tiempo y tendrá unas necesidades y una sintomatología distinta y una gravedad de los síntomas o severidad, que casi suena mejor, de cada síntoma distinto. Y lo que no va a cambiar nunca son los principios básicos del tratamiento, que es lo que acabo de decir antes. Educar, prioridades y tomar iniciativas, conocer el paciente, el equipo cómo se trabaja y la comunidad dentro de la que vive el paciente. Y esto es lo que hay que hacer, ¿eh? A partir de aquí, yo he puesto aquí un resumen también, porque yo creo que merece la pena lo que acabo de decir, donde educación, formación, establecimiento de metas, manejo multidisciplinario, controles rutinarios y evaluación de resultados, síntomas, funcionalidad física y emocional y calidad de vida. Para finalizar, repito, trastorno crónico cuyos síntomas varían a lo largo del tiempo en frecuencia e intensidad, que el futuro es esperanzador, de eso no me cabe la menor duda, y el dolor, la fatiga, los trastornos del sueño y la discognición, que eso aturde mucho a los pacientes en el sentido de que llegan incluso a cuadros de que trastornos del ánimo van a mejorar. Y yo creo que lo que no se puede sufrir es en silencio, ¿eh? Y a bueno, me pongo este cuadro yo creo que viene bien. Y nada más.